¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir nuevamente al CEAC, a todas las conferencias de los jueves. Hoy tenemos una nueva presentación del ciclo El trabajo de los demás, que es el primer ciclo que estamos presentando de semestre en la escuela. Es un ciclo que consiste en las presentaciones del trabajo de todos los nuevos directores que asumen sus cargos este año. Hoy vamos a escuchar a Martín Torrado, que es director del área de tecnología. La semana pasada escuchamos a Diego Arraigada, director del área de representación. Y las próximas conferencias que están acá disponibles en el póster, si a alguien le falta una copia impresa, tenemos, y si no están disponibles en la página web. Van a ser de Mariano Crusellas, director del área de proyecto, de Claudia Schmidt, directora del área de historia, y la mía como director del CEAC. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a Martín, con quien tengo el placer de haber trabajado en muchas ocasiones y formatos a lo largo de los años. La introducción a Martín va a estar a cargo de Sebastián Adamo. Sebastián Adamo es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Buenos Aires y realizó sus estudios de posgrado en la EPSAB, con la Politécnica de Barcelona. Es socio fundador del estudio Adamo Feiden y es parte de la escuela como profesor de tesis, ¿no? Bueno, Sebastián, te dejo la palabra. Bueno, hola. Nos pusimos de acuerdo con Martín que no voy a leer el currículum. Nos parecía oportuno no hacerlo. Así que voy a leer un breve texto que sí le quería dedicar unas palabras. Tengo que confesar que presentar a Martín, a Torrado Arquitectos, perdón, más de una vez. Al menos para mí es una tarea muy difícil. Voy a tratar de describir brevemente esa dificultad, porque creo que al describirla podría acercarles a ustedes una mirada singular y muy próxima de lo que entiendo son los fundamentos de la arquitectura que ellos hacen. En primer lugar, encuentro cierta dificultad para describir su trabajo por la gran facilidad que presenta en todas sus propuestas. Y esto puede sonar un tanto paradójico, pero es así. Lo que sucede es que detrás de esa aparente sencillez se esconden complejos procesos de organización, técnica, política e incluso social, que son muy difíciles de descubrir o imaginar. Y no es que su arquitectura pretenda ocultar estos procesos de organización, sino que entiende que el acto intrínseco a la creación arquitectónica es indisociable de la esfera sociopolítica donde se inscribe y que el resultado construido tiene la entidad suficiente como para hacer visible su posicionamiento. Por supuesto, resulta más difícil de desvelar esta arquitectura y por ende necesita un interlocutor que esté predispuesto a hacerlo, por supuesto. Los trabajos de Torrado parecen simples, directos y objetivos, pero en definitiva son complejos, sinuosos y erráticos. Quizá este sea uno de los atributos más contemporáneos de su producción. Por eso los invito a no detenerse con la primera aproximación a su obra e ir más allá de lo aparente. Creo que se verán sorprendidos con el nivel de complejidad y libertad que se puede alcanzar con un proyecto partiendo de algo tan simple. En segundo lugar, encuentro otra dificultad al abordar las obras del estudio Torrado, porque me resulta imposible escindir a una obra del resto. Cuando uno decide estudiar alguno de los proyectos del estudio y llegar a fondo, hurgando en cómo se desarrolló la toma de decisiones, rápidamente suele verse desplazado hacia algún otro proyecto, donde esas mismas decisiones se relacionan con otros contextos u otras problemáticas. Esta característica que suele repetirse en aquellos estudios que desconfían en la necesidad de inventar el mundo cada mañana, se complejiza particularmente en Torrado por la gran dependencia que se genera entre un proyecto y otro.
Pareciera ser que Torrado se encuentra haciendo un único gran proyecto que va recorriendo el mundo y que las obras son instancias de cristalización de ese proyecto en un momento y en un lugar específico. Tal es así que podríamos afirmar que muchas veces las mejores respuestas a lo que estamos viendo se suelen encontrar en otro momento y en otro lugar. Por eso el ejercicio de análisis de la obra del estudio debe ser integral y comprendiendo a toda su producción. Ellos conocen este problema mejor que nadie. Por eso, en un intento de tendernos una mano para ayudarnos en este ejercicio, nos envían a fin de año un cálido saludo digital donde agrupan las plantas de su producción en un flyer, constituyendo un difuso paisaje de proyectos donde se desdibuja la idea de singularidad o diferencia. Por último, también se me hace muy difícil hablar de Torrado por la proximidad que tengo con Martín y con Ligia. Y no traigo esta colación porque quiera llevar esta presentación a un tema personal, sino todo lo contrario. Entiendo que la proximidad que tengo con ellos es algo que muchos de ustedes deben compartir, incluso aún si no hubiesen tenido la oportunidad de conocerlos personalmente. Y creo que eso se debe a una actitud por parte de ellos para con la disciplina y nuestro colectivo de arquitectos. Martín y Ligia son profesionales que acercan la práctica al resto. Lo hacen amable, la hacen didáctica. Nos enseñan a ser arquitectos con cada una de sus acciones. Yo no me acuerdo de cómo los conocí, pero sí me acuerdo que cuando los conocí sentí que ya los conocía. ¿Ustedes no sintieron lo mismo? Por eso, con motivo de esta presentación, me pregunté a mí mismo, ¿a qué se debe esto? Y muy rápidamente encontré la respuesta, ya que la respuesta estaba escrita en el título de este ciclo. Y resulta que esa sensación que tenemos, que a Martín y a Ligia ya los conocemos, se debe a que la identidad de su trabajo es una evolución muy precisa, orgánica y sistémica de lo que llamamos el trabajo de los demás. Bueno, muchas gracias, Eva. ¿Que te carguemos el...? No, está bien. No, si todos escuchan, está bien. Gracias, Sebastián. La verdad que lo que contaste va a intentar un poco ser lo que voy a tratar de transmitir. En el sentido de que en principio le puse como de título a la charla Trabajando y que me parece que tiene que ver un poco con lo que quiero mostrarles, que es todo junto, ¿no? Como un solo proyecto. Al principio pensábamos en dividirlo como en temas y etapas y tipos de escala, pero después nos dimos cuenta que no era así y que es un proyecto continuo sobre el que trabajamos todos los días. Y que un poco como decís vos, el estudio, por supuesto, trabajo junto a Ligia Furi, que es mi esposa y mi socia, pero... Este cambio, que no se escucha también atrás. Pero... Disculpa la interrupción, no, pero va a ser mejor para el... Pero la oportunidad que tiene el estudio también es de trabajar con muchos otros arquitectos. No trabajamos solos, trabajamos, van a ver, y no me voy a detener, voy a mostrar una producción muy dispar y larga y mezclada, pero todos los trabajos que vamos a ver, o muchos de los trabajos que vamos a ver, están en colaboración con otros equipos también, y ese proceso nutre al estudio de un montón de ideas todo el tiempo, ¿no? Y voy a tratar como de detenerme en a ver si puedo intentar contar un solo proyecto que tiene que ver con esto, que es la lógica para la construcción de un sistema, y que de alguna manera es como un ensayo sobre estructuras, montajes, sistemas de construcción y algunas lógicas de pensamiento que se van a ir como intentando contagiar unos a otros en todos los proyectos. Y para empezar, no
No, quería empezar por esto, que es una aproximación muy personal sobre este edificio, que es el edificio de la calle O'Higgins, de Curcha Ferrer y Ardoy. En este edificio yo logré engañar a mi familia de que compre el primer y el segundo piso, a la planta baja y el primer piso, y nos mudemos. Por lo que lo conozco mucho, me conecté con el archivo, conseguí los planos, lo investigué con mucha profundidad, escribí artículos, di charlas, y el edificio tiene esta sorpresa que es la planta flexible en el tiempo, ¿no? Esta planta que puede adecuarse según las necesidades de los usuarios en el tiempo y que rompe con una arquitectura estática y la transforma en dinámica, ¿no? Tiene en principio como esta gran diferencia totalmente de vanguardia hacia 1938, pero cuando uno se mete, investiga y ve las publicaciones y nos metimos con eso, también apareció esta otra preocupación, ¿no? Que nos contagió también de entusiasmo, que es ese detalle constructivo de piso a techo con todos los niveles, con esta preocupación sobre el clima, sobre la ventilación, sobre las ventilaciones cruzadas, las carpinterías, la relación del edificio con el entorno. Apareció toda una preocupación sobre un tipo de arquitectura que iba a comenzar a finales del 30, que tenía que ver con la arquitectura moderna de Buenos Aires tan característica, que nuestra ocupación en el proyecto es mínima, es casi como un trabajo de arqueología sobre las plantas existentes y una adecuación a las necesidades actuales, sobre la planta baja sobre todo, y en el primer piso intentar sostener los muebles, las organizaciones y la claridad que tenía la planta original, ¿no? Pero este primer encuentro o investigación personal sobre la arquitectura moderna de Buenos Aires hizo que día a día levante la vista y junto a Gustavo Robinson desarrollemos durante 8 años un relevamiento de casi 700 edificios entre el 30 y el 70, de edificios de propiedad horizontal, edificios de vivienda en altura en Buenos Aires, que por supuesto nuestra investigación empieza con este edificio de O'Higgins, pero que nos lleva a recorrer y a investigar las tecnologías, las decisiones y los sistemas constructivos de una serie de arquitectos que después el trabajo se expande y también nos lleva a investigar sobre las biografías, sobre las decisiones de carrera de cada uno de estos arquitectos y poder tener claramente una visión en profundidad de la arquitectura moderna de Buenos Aires, que se ven plasmadas después de todos estos años de investigación en ese pequeño libro que, bueno, con Gustavo nos dio tantas satisfacciones hacerlo. Y este es el curso que estoy dando hoy en Construcciones 2, que se llama Técnicas Varias, y que son sistemas constructivos de vivienda en altura en la Ciudad de Buenos Aires, y es un poco volver sobre ese ejercicio y estudiar estos sistemas constructivos tan característicos de la ciudad, pero no solo aplicados a la técnica, sino también a idiosincrasias, a sistemas de control solar pasivo, a balcones, a terrazas, a características de los edificios de Buenos Aires que hoy tenemos que recuperar. Nos parece que no solo ver la técnica, sino entender esto como un problema mucho más amplio. Intentamos transmitir eso en este curso de construcciones. Y rápidamente también, como introducción, quería comentarles un ejercicio que nos ayudó mucho en la dinámica del proyecto, del estudio, que desarrollamos en la universidad también durante más de 5 años.
durante 5 años. Y el curso planteaba como hipótesis la casa original de los Sims, a la que ellos habían documentado y dibujado con máxima precisión y hasta las últimas consecuencias. Y en el proceso también desarrollan una serie de juegos para chicos muy interesantes, como es el juego de las cartas, en donde ponen una serie de reglas muy claras a través de esos cartones con unos tajos precisos y permiten que estos chicos día a día puedan, como solo su imaginación, darles el límite de las posibilidades espaciales que le daban las organizaciones de estas cartas. Y de la misma manera después desarrollan que se llama el juego, que es a través de unos papeles con plásticos, con unas vainas y unos encastres particulares, pero que ya de la misma manera de armar y desarmar ya llegan a situaciones espaciales mucho más complejas. Lo interesante de esto, y un poco lo que plantea la hipótesis del ejercicio, es que una vez terminado su primer proyecto, con todas las piezas ya compradas y encargadas de catálogo, van a cambiarlo totalmente y hacer un proyecto totalmente nuevo y diferente con exactamente las mismas piezas del proyecto original. Entonces ese proyecto, que al principio estaba como despegado del paisaje y mirándolo como a distancia y casi como veíamos al principio en esta situación como la casa de la montaña de Mies del 34, se vuelve mucho más espacial, se apoya en el piso, aparece una doble altura, es un espacio totalmente flexible que permite diferentes organizaciones, casi como un gran showroom y taller, y cambia totalmente la concepción espacial entre el primer y el segundo proyecto con exactamente las mismas piezas y elementos. Entonces el ejercicio sobre lo que iba a trabajar y estudiar era sobre casos de arquitectos americanos de posguerra que van a desarrollar estos sistemas constructivos metálicos de montaje y de piezas, y lo que van a hacer los alumnos va a ser desarrollar con mucha profundidad y estudiar durante un cuatrimestre estos sistemas y estos arquitectos y cuál era la característica particular de cada uno de estos arquitectos, aunque parezcan en principio todos iguales, sino que cada uno iba a tener como sus decisiones y sus sistemas constructivos y sus aplicaciones particulares, y una vez que tenían totalmente entendido el caso, lo iban a tener que desarmar y volver a armar con exactamente las mismas piezas, pero con un proyecto totalmente nuevo. Entonces el ejercicio, la solución final del ejercicio era por ejemplo, esta es la casa de los Sims, totalmente desarmada y llevada a planta baja, con las mismas piezas, o una casa de Elwood, o un caso de alguna casa de Soriano. Pero este ejercicio es como entiendo que es la dinámica que tenemos en el estudio y que se puede vincular perfectamente con estos ejercicios de pabellones, ¿no? Que son como unos edificios pequeños pero relacionados con el paisaje, y es como que cada uno de ellos empiece y termine y se vuelve a armar en cada proyecto. Claramente se lleva como al límite en los pabellones para los edificios de puertos, en donde se transforman en un sistema y cada uno de estos edificios va como incorporando diferencias, pero siempre dentro de una regla, como eran las cartas de los Sims, y esas reglas van dando diferentes edificios. Hicieron 7 de estos edificios, todos con pequeñas variaciones que tenían que ver con las orientaciones, con el paisaje, con el entorno inmediato y con las necesidades que se iban dando. Y de la misma forma, hay un primer edificio principal en donde el ejercicio ahora se vuelve sobre las piezas constructivas y la repetición de esas piezas premoldeadas, y exactamente siempre las mismas columnas y vigas, y un solo detalle de repetición en todo el perímetro del edificio. Pero una vez que están esas decisiones tomadas y ese edificio se vuelve totalmente flexible y abordable, empiezan a aparecer una situación
particular que tiene que ver con las orientaciones y con el paisaje, con el clima, con la protección solar pasiva y con una cantidad sobre todo de problemas relacionados a lo vivencial del edificio. El edificio se transforma y deja de ser ese ejercicio sobre estructura y piezas, y empieza a ser un edificio doméstico, recorrible, próximo, que se relaciona perfectamente con el paisaje, con los anchos de galerías, con las profundidades de sombra necesarias para ese lugar, y que permite esta calidad espacial de recorrido. Y la particularidad que tienen estos edificios o estos pequeños pabellones es que los activamos en el tiempo. El primer edificio que veíamos lo cambió totalmente de programa y se transformó en club náutico. Se le agregó un pequeño pabellón de botes con una lona ventilada y sus frentes, y cambió totalmente su carácter y su posicionamiento frente al paisaje, aunque próximamente lo demuelan por una obra que está creciendo por detrás. Lo mismo pasó con el edificio central, que apareció un nuevo pabellón, que si al principio estaba esa plaza libre y flexible de uso y de piso seco, que era en torno al cual se organizaba ese edificio en forma de L, le aparecen unos nuevos pabellones, un nuevo edificio por acá y un nuevo edificio por acá, que empiezan como a conformar un nuevo espacio, ¿no? Y a organizar de nuevo ese lugar, y a organizar una plaza con un carácter diferente al carácter flexible que tenía la plaza original, y ahora se transforma en un patio en donde aparecen lugares de estar, en donde aparece vegetación, deporte, en donde aparece una relación totalmente diferente con la proximidad de ese lugar, y donde el edificio te recibe de otra manera, se aproxima totalmente diferente y se relaciona de una manera totalmente nueva con la pequeña adecuación de este pabellón, ¿no? Y esos otros pabellones, este nuevo pabellón también que empieza a conformarse perpendicular al anterior, que ya se ve ahí entre los cercos de obra, y que un poco ya va dando como pista de lo que dentro de poco va a ser ese edificio de informes y de usos mixtos, con esa terraza accesible sobre la vista. Y finalmente, el nuevo club náutico, frente a la demolición del anterior club náutico, que es totalmente industrializado. Y este nuevo club náutico, que es de unos módulos que se hacen en taller y que se transportan y se hizo en muy poco tiempo, en pocos meses, y se montó en muchísimos pocos días, de alguna manera intenta como colonizar la costa opuesta a la que alguna vez colonizó el otro pequeño edificio, y armar su propio espacio, y un poco a empezar a dialogar con las construcciones que ya se están desarrollando y que están transformando este emprendimiento en una pequeña ciudad, y por supuesto a relacionarse de nuevo con el paisaje de una forma muy, muy particular y próxima, y que tiene que ver totalmente con su uso y con su función, y que posiblemente dentro de unos 5 años cambie 3 o 4 veces de programa y lo vuelvan a demoler cuando aparezca de nuevo un edificio por detrás, y tome esta visión profunda del paisaje circundante y del lago. Y lo que les contaba son estos edificios totalmente hechos en taller, de manera industrial, muy medida, rigurosa, donde desarrollamos todas las piezas, las uniones, el anclaje al piso, las uniones entre partes, y que permitieron estos módulos y esta situación tan particular de desarrollo más próximo a la industria que la arquitectura, donde aparecen tecnologías de chapa que no conocíamos, de tipo Magnelli, donde aparecen cubiertas que no conocíamos,
como la poliurea, donde aparecen tecnologías que vienen del mundo automotriz y cadenas de montaje que tampoco conocíamos y que nos tuvimos que adecuar, pero que permiten no solo hacer ese edificio, sino también hacer como pequeños pabellones o pequeñas piezas, como es esta ampliación o esta casa de pileta en un entorno tan consolidado y que necesitaba una ampliación que la única manera de que llegue era por aire y que aterrice en ese lugar y genere este espacio adicional que sirviera al parque y a la pileta y a la ampliación de la casa existente. Pero también desarrollamos con estos mismos sistemas unos modelos de vivienda económicos por su sencillez y por su tamaño, pero flexibles en poder organizarse de las maneras más diferentes, de todas las maneras diferentes que uno pudiera hacer, un poco intentando ese juego de nuevo de reglas, en donde uno puede como intercambiar las distintas piezas en la posición que quiera, logrando el resultado definitivo. Y estos edificios se transportan porque su medida está arreglada por el transporte, su peso, que es tan ligero, hace que las fundaciones sean mínimas y terminan dando unas organizaciones, de nuevo intentando generar estos patios y galerías que tienen que ver con la orientación, con el sol, con la relación con el lugar, con el entorno y finalmente con cómo se van a vivir estas pequeñas viviendas, ¿no? De la misma manera que este proyecto que multiplica eso por 100 y que se organizan de una manera particular, son unas pequeñas casas de madera que tienen un patio interior y organizan estar y galería sobre un terreno de humedales, por lo que están despegadas del piso y tienen una tecnología particular que les permite adaptarse a este entorno irregular y tan paisajístico, y que a la vez también les permite agruparse y aparearse de a varias en distintas formas y distintos sistemas, generando finalmente, esperemos, esta imagen tan cruzada con el paisaje, tanto desde el exterior como del interior hacia los humedales. Y me parece que lo flexible de estos sistemas es la oportunidad que tienen de desarrollar diferentes tipos de programas, ¿no? Y de esa cosa tan doméstica y próxima, este laboratorio en Vaca Muerta de estudio de suelo súper específico, con unas condiciones muy rigurosas, técnicas, se produce también en el mismo taller, se lleva hasta Neuquén y aterriza y se organiza en torno a unos árboles existentes y a unos temas funcionales muy, muy estrictos sobre movimiento de autos y de productos y de laboratorio y de piezas. Y en ese sentido incluyo experiencias cruzadas también con el gobierno de la ciudad, con mi participación como director de arquitectura de la oficina del gobierno, porque por lo general no lo mezclo con la producción del estudio, pero me parecía que la conferencia ameritaba, un poco por lo que introducía Sebastián, de intentar mostrar esto como un trabajo continuo y un trabajo en conjunto con un equipo de gente mucho más amplio, pero en el que había que negociar esas intenciones en cada una de las partes. Este es un pequeño jardín maternal que está hecho todo con la misma sección de perfilería soldada, pero esa sección y estas intenciones que tiene el edificio es para simplificar los detalles. El edificio está llevado al extremo a que siempre sea la misma tipo de soldadura, de unión y de posición, y tiene solamente dos sistemas de cerramiento, un cerramiento sobre el perímetro exterior y otro cerramiento sobre el interior de los patios. Hay solo dos detalles constructivos que van a guiar la decisión de todo el desarrollo del edificio. Y eso un poco va a ser también una norma, ¿no? Intentar llevar esto a
no por un problema de economía, sino por un problema de economía de recursos, digo, ¿no? Sino que es un problema de sencillez y economía de soluciones. De la misma forma, y corridos en el tiempo, pero me interesa la mezcla de estos productos, este instituto primario en Avellaneda, que les voy a contar, se arma a través de cuatro pórticos paralelos que permiten, en esta situación ahora urbana y en el medio de la ciudad, poder acomodarse y poder organizarse y conseguir que esas piezas premoldeadas pasen por sobre y terminen conformando una estructura espacial que va a albergar a los módulos de las aulas y con unas mallas específicas, corridas de su uso original, que son las mallas técnicas, pasan a estar sobre la superficie de las fachadas y controlar la incidencia solar sobre el este y el oeste, pero por la noche este resultado inesperado, totalmente inesperado, donde el edificio vuelve a ser estructura y organización, ¿no? De la misma manera, este pequeño edificio de departamentos de renta temporaria se organiza con una lógica muy similar, pero con las circulaciones, en este caso al exterior, y se acomoda ahora ya a un entorno más denso y dentro de la ciudad, pero entendemos con una calidad espacial sobre sus unidades que le da la flexibilidad del sistema constructivo elegido. Y finalmente, dentro de estos edificios, son dos edificios exactamente iguales. Uno es un hotel para deportistas y el otro es oficinas para la Secretaría de Deportes. Uno en planta baja tiene una escuela y el otro tiene un comedor común. Y lo único que cambian entre los dos edificios es la organización interior, pero la estructura, la altura, las dimensiones y el montaje de sus piezas es exactamente el mismo. Estos edificios son de estructura metálica, también con losas premoldeadas y con anclajes, en estos casos abulonados, ¿no? Es como la tecnología de corte de pieza a medida y muchísimo más específica que se llevó adelante en estos edificios para el Parque Olímpico, donde los tiempos y la economía, la política y las decisiones surgen tanto por como en lo que fueron los pabellones deportivos. Un poco con la misma intención de que este único detalle, que son los detalles de perímetro sobre un lado y el otro del edificio, acompañen como diría únicos planos de ejecución de la obra, de todas las obras. Y estos pabellones que van a ir variando su luz, pero que van a ir de una manera muy sencilla y sobre todo estratégica, cerrando su contorno y su perímetro con unos paneles de PIR con la aislación necesaria, pero con un color reflejante, ¿no? Con un material que los va a hacer desaparecer ahí en el cielo, y a la vez esa pieza alta de 12 metros tiene una pequeña estría que es la que permite usar el panel completo y entero en su máxima extensión, y una junta entre los 12 metros libres de luz y los 3 metros de basamento, que van a terminar armando este conjunto de pabellones multiuso deportivos. Y finalmente en este conjunto la pileta cubierta, que va a ser de alguna manera el edificio que va como a diferenciarse de los demás, y una galería que va a unir a cada uno de los pabellones y va a permitir recorrer ese extenso parque a cubierto de la sombra, lo mismo, hecha a través de un sistema de pórticos repetidos que va a generar esa secuencia a través de todo el recorrido en el parque. Y los edificios en uso, que son estas cajas totalmente técnicas donde la expresión es la construcción final y real, mínima y llevada como a la máxima expresión en ese programa, y la pileta, que a diferencia de los otros en el exterior parece similar,
pero por el uso de este revestimiento de policarbonato alveolar de gran capacidad térmica y gran prestación, el interior es totalmente diáfano, lleno de luz y le da esta calidad espacial tan diferencial. Y de nuevo, por la noche, este resultado ahora sí buscado, que se va a recortar sobre el paisaje y que de alguna manera se va a poner sobre la avenida Roca, demostrando la jerarquía de este complejo deportivo y la relación que va a tener este complejo con la ciudad. Y un poco en vinculación a estas grandes estructuras, este es un concurso que presentamos este año para una estación de servicio para Shell, en donde tomamos muchos temas y son unos edificios en donde recuperan este problema de la cubierta, la relación con el paisaje y el tamiz de la luz. El edificio, el proyecto es muy sencillo, son estos 3 pórticos paralelos y una serie de piezas premoldeadas que apoyan en esos pórticos paralelos. Es una gran pérgola, es una cubierta de sombra que recolecta agua y que a la vez la disposición les permite apoyar sobre esa inclinación los paneles fotovoltaicos y el edificio servir como un sistema de recuperación de energía, pero a la vez servir como una pérgola dentro del parque y no como un edificio, sino una propuesta mucho más diáfana y menos rígida sobre edificio, que seguramente, y no lo hicimos intencionado, está totalmente vinculado a este concurso para la estación terminal de ómnibus de Concepción, donde un módulo espacial con una particularidad de cruce de vigas permitía la posibilidad de iluminar de una manera particular el interior y a la vez también ventilar las áreas de combustión de los micros. Y de nuevo una propuesta particular sobre la morfología de esa cubierta, pero totalmente relacionada con la incorporación de unos patios interiores que permitían ventilaciones cruzadas en todo el largo y de extensión del edificio. Y de la misma manera, esta preocupación como por la iluminación cenital o la calidad de luz del interior se ve en este proyecto que también estamos desarrollando ahora sobre un supermercado que entendemos que queremos cambiar esa calidad interior del edificio, recuperar esa imagen de mercado y de iluminación natural y fresco en el interior y de alguna manera controlarla y direccionarla sobre los productos. Y estas exploraciones que no solo tienen que ver, como barrimos un poco como constructivas, espaciales, de clima, también llevan a proyectos en curso sobre exploraciones materiales y nuevos sistemas constructivos, que creo que es como algo que todo el tiempo nos mueve y nos corre un poco de nuestra situación de confort. Este es un edificio, un club náutico sobre el delta, sobre el río Luján, totalmente de madera, de vigas de madera, con alguna lógica similar de vigas cruzadas en 2 direcciones, similar a lo que veíamos para la cubierta, pero esta vez genera como esta lancha larga y casi infinita que se mezcla ahí entre los árboles. O este proyecto tan particular y que lo estamos tomando con muchísimo compromiso, que es la ampliación del hotel de Iguazú, de Kasselstein, del estudio Cocobrec, dentro del Parque Nacional, donde nos toca ampliar el hotel con un nuevo edificio que lo incorporamos totalmente a ese sector, a la selva, ¿no? Mientras el edificio original mira de lleno las cataratas, este nuevo edificio se acomoda en un lugar particular de unas canchas existentes e intenta no tocar ninguna de las especies originales y esquivar sobre las especies nativas
y encontrando esa posición, hacer que la selva un poco se meta dentro del edificio y estamos rompiéndonos la cabeza para lograr hacerlo totalmente de madera, por las tecnologías, por la industria local que no nos acompaña, pero que entiendo que tampoco nos acompañaba en los edificios metálicos, y esa fuerza o esa exigencia y ese encontrar a la persona indicada nos hizo llevar adelante las otras obras solo por nuestra tenacidad y empuje. Y después de esto, me parece que el estudio también, y por eso digo que es como que es caótica la charla y cruzada, se hace una cantidad de concursos que un poco, hoy lo hablaba con Sebastián, son como la gimnasia para después poder absorber este trabajo en el gobierno, ¿no? Y estos concursos sobre edificios públicos, muchos sobre estructuras existentes, muchos trabajos sobre estructuras existentes. Este es el edificio para el apostadero naval, para transformarlo en museo. El apostadero naval era la puerta de entrada, por supuesto el lugar en donde se dejaban las valijas, pasaban y le daban los documentos, y por esas calles adoquinadas iban hasta Retiro los inmigrantes, y nuestros trabajos son mínimos, ¿no? Son estas pequeñas adecuaciones de circulaciones al edificio original, aproximación en lo general de áreas de circulación que vinculan las áreas existentes, y siempre intentando como dar un paso al costado y desaparecer y dejar de protagonista el edificio existente, ¿no? Y esas acciones se van a ver repetidas. Que muestro que lo mostró Ricardo hace unas semanas, que es el edificio del Parque de la Estación, porque finalmente el apostadero naval, que ganamos el primer premio, no se construyó y no se llevó adelante, pero creo que después esta tenacidad que digo hizo que este edificio tan parecido y particular espacialmente lo podamos llevar adelante con las obras del gobierno. O esta pequeña biblioteca, que es la casa de Evaristo Carriego, que hay que ponerla en valor, un edificio muy chico, que nuestra única operación es generar esa lucarna que permite este espacio central, tener la iluminación necesaria y recuperar los salones existentes y armar este lugar central con la luz que se necesitaba, solamente con el posicionamiento de 4 pórticos paralelos que organizaban la estructura de ese edificio. O esta intervención sobre el Museo de Bellas Artes, ¿no? que sigue de ese edificio industrial a este edificio modificado por Bustillo, y donde nuestro trabajo para este concurso era renovar las circulaciones, y decidimos ubicarlas en este lugar donde están esos árboles tan particulares, y dejar al edificio como protagonista y dar un paso al costado y aproximarnos sobre el lateral, revisando todas las circulaciones interiores y armando esta pieza de aproximación similar a las anteriores de circulación, que de alguna manera se vinculaba directamente con el paisaje, ¿no? Y en verdad lo que queríamos hacer era qué era lo que se veía hacia el otro lado, no tanto cómo se veía hacia el edificio. Y de la misma manera, un trabajo muy interesante y del que estamos muy agradecidos como estudio local de Estudio Herreros de Madrid, que llevamos adelante en la adecuación del Museo Malva después de 15 años de funcionamiento. Hicimos un trabajo muy largo de diagnóstico y de estudio y de problemas que tenía, y finalmente Juan hizo este gráfico tan claro de cómo es un museo contemporáneo, de cómo se adecúan, cómo son los programas y cómo se relaciona un museo contemporáneo con la ciudad,
y cómo se genera esta nueva plaza. Y el trabajo en función de esta biblioteca de San Jerónimo tan particular y de este mueble tan específico, un poco fue como a lo que nos dedicamos, ¿no? A construir un sistema de muebles que van de alguna manera a infectar todo el edificio, a ocupar todas las áreas públicas del edificio, y nuestro trabajo específico estuvo en el desarrollo de cada uno de esos muebles, todos de multilaminado fenólico, estructuras de aluminio anodizado. Entonces esos muebles van a, de alguna manera, a ser como la nueva identidad del museo, pero van a ser unos muebles muy sencillos, muy sencillos de construcción de multilaminado fenólico, y todo se va a unificar el piso total, generando esta plaza pública y reorganizando algunos programas, sobre todo la nueva tienda que se va a poner en el punto central, en el vacío del edificio, y va a ser el punto sobre el cual uno va a recorrer y estar todo el tiempo en relación directa sobre la tienda, y la tienda también en relación con el exterior. La continuidad de la decisión de los muebles también van a estar sobre las salas, sobre los bancos de sala, sobre la guardia, todas las banquetas, mesas y sillas de esta nueva confitería totalmente integrada con la plaza y el entorno circundante del edificio. Y de la misma manera esta actuación sobre una casa del arquitecto Rodríguez Echeto, al que cuando nos pusimos a estudiarlo nos generó gran admiración por lo extensa y una calidad de obra increíble. Es una casa muy particular, en un terreno muy particular, en una esquina de Barrio Parque, donde nuestra actuación, una casa que estuvo deshabitada durante más de 50 años, fue intervenir de alguna manera también, como lo fue en el Malva, con un sistema de muebles que activen las distintas plantas de la casa. Ahí se ve en esta axonométrica nuestra pequeña intervención con muebles por planta y la adecuación de unas nuevas plantas de dormitorios en el último piso, que de alguna manera con ese frente recrean la altura de la mansarda sobre la calle, pero la ponen en clave contemporánea al interior del patio de la casa. El trabajo fue de restauración, claramente de restauración, y nuestras intervenciones fueron las menores posibles, en los puntos más precisos que nos parecía que teníamos que actuar, incluso continuando decisiones proyectuales iniciales y actuando sobre estos muebles que iban como a ir de alguna manera invadiendo las distintas plantas para los diferentes usos. Finalmente en el patio, la intención de que esa ampliación tenga el menor impacto posible y se perciba como continuidad de lo existente. Y de la misma manera, este respeto sobre estas estructuras existentes se va a ver en una serie de edificios para ministerios, que es bastante particular, ¿no? Y como en este salto de escala sobre el tipo de programas. Este es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde aproximamos unas piezas a la estructura existente, y estas piezas premoldeadas finalmente daban la identidad final del edificio, o el trabajo sobre el Ministerio de Cultura con el gobierno, generando en torno a un edificio existente, que eran unas antiguas caballerizas, una serie de volúmenes que transformaban lo que iba a ser solo un edificio ministerial en un parque cultural, y extendían el programa a un uso mucho mayor de talleres y de edificios de danza, y no solamente un edificio administrativo y de oficinas, sino que intentaban expandir ese problema. O el Ministerio de Economía y Finanzas, también para el gobierno de la ciudad, que se adecúa dentro de lo que fue la cárcel de Caseros y se encorseta dentro de esa estructura patrimonial,
y se organiza por sobre y se relaciona con el paisaje circundante, con el parque y con el entorno inmediato, y genera como este fuelle entre edificio existente y edificio nuevo que emerge, generando esas terrazas intermedias. Y de la misma forma, nuestro trabajo para el Ministerio de Seguridad que en Puerto Madero, sobre el cual crece de manera respetuosa sobre la estructura existente, una nueva estructura que va a posicionar una mirada diferente sobre el paisaje, sobre las vistas largas, sobre el entorno inmediato, pero después va a tener que adecuarse a una planta existente y a unas organizaciones dadas que terminan como dando el resultado final del programa, y las relaciones con los distintos puntos de paisaje en relación a la altura. O el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que perfectamente Ricardo les comentó el desarrollo del proyecto, pero me interesa más como de nuevo la relación técnica de este edificio, el control del sol, los aleros y la calidad pública de su terraza y su relación con el parque y la intervención que hace este edificio sobre el entorno, ¿no? Y en el tema de los parques y de espacio público también hay como una constante sobre este trabajo, y en colaboración con artistas como puede ser Siquier para esta plaza, o nuestro trabajo para la Plaza de Catalinas, o el trabajo que hicimos en conjunto Andrés Sobrino para el Parque de la Música en Comodoro Rivadavia. Y finalmente, dos edificios en los que estamos trabajando que tienen que ver con este problema de lo existente. Esta es la ampliación del Estadio de Salta, donde este es el estadio existente y nosotros aproximamos una estructura metálica por sobre el perímetro que tiene la propia estructura permite el alero de protección, el sostén de la nueva ampliación de gradas, los sistemas de circulación y los sistemas de servicios del estadio en todo su perímetro. Esta estructura reticulada que aproximamos al borde del edificio es la que termina dando este carácter de envolvente y de perímetro y espacial, ¿no? Es la misma operación que puede ser en el Museo de Bellas Artes o en el Apostadero, de acercar esta estructura independiente a la estructura original para resolver los problemas circulatorios y espaciales y de ampliación que requería el programa, al mismo tiempo que la visera de protección de las gradas. Y finalmente tuvimos la oportunidad de revisar y acomodar ya el estudio de Mario Roberto Álvarez desarmado, y la llegada de este archivo a la Fundación IDA, en donde durante semanas nos llenamos de polvo y revisamos plano a plano y caja a caja, y nos metimos en cada uno de estos dibujos originales, un poco volviendo al inicio de la charla sobre el valor que le damos a esta revisión sobre la arquitectura local y moderna, y el valor sobre la investigación y los archivos, y entre todos esos archivos estaban estas fotos y este plano del edificio de la calle Tucumán 744, sobre el que hoy nos toca trabajar y adecuar y poner al día. El edificio hoy es la Torre de Aiza y tiene un sistema, sobre todo sus fachadas totalmente obsoletas y que hay que modificar y adecuar. El edificio original tiene las bandas negras, son el apoyo de los fancoils en todos los pisos, ¿no? El sistema de acondicionamiento original del edificio, y tiene un sistema de vidrio repartido en donde parte la altura en 4 y en ancho también, con estos sistemas
de pivot sobre las carpinterías, muy avanzado para la época, con una tecnología poco verificada y que hoy está totalmente obsoleta y fuera de sistema. No andan las carpinterías, no andan los postigos, son vidrios simples. La verdad, el aluminio expuesto sobre la fachada este y oeste está totalmente deteriorado y el trabajo es totalmente técnico, no es como de adecuar la fachada del edificio y nuestra apuesta era, en algún momento estas dos fachadas, la antigua y la nueva, van a convivir y va a haber que renovar la piel, pero nuestra apuesta también va sobre el entendimiento del problema técnico contemporáneo, no solamente que hoy con un vidrio, por supuesto, quieren un vidrio entero de piso a techo con una capacidad térmica particular, que va a ser window wall, porque el edificio no se puede sacar la piel y dejar el edificio vacío y volver a poner la piel, entonces se va a hacer piso a piso y se va a ir colocando una carpintería por dentro y una vez que estén hechos los pisos por dentro se va a desmontar la carpintería existente por fuera, que es con cortafuego. Esto es un muro cortina y el nuevo vidrio va a ir por dentro, pero me parece que el clic del proyecto es que es la terraza, ¿no? Y el uso del aire. Los dos últimos pisos son todos salas de máquinas, que parecen pisos comunes, pero son todos salas de máquinas. Ahí están los chillers, las enfriadoras y el requerimiento técnico que necesitaba. Incluso la terraza tiene otros objetos y es inaccesible. Y nuestro proyecto lo que va a intentar es recuperar eso. No solo recuperar la fachada, sino recuperar el remate del edificio, recuperar la visión directa al río que hay sobre esos pisos, transformarlo en un espacio público y ganar ese espacio a la ciudad y transformarlo en un edificio contemporáneo con estas acciones casi técnicas, de decisiones desde la técnica, pero que transformen las decisiones de uso del edificio existente. Nada más, esta era la última. Muchas gracias. Martín, muchas gracias por la presentación. No sé cómo hiciste para ir tan rápido y mostrar tantas cosas en menos de una hora. La mayor cantidad de metros cuadrados de proyecto presentadas acá en los talleres. Yo la verdad es que creo que hay un montón de temas para hablar. Me gustaría un poco, antes también de abrir las preguntas a los demás, ir a este espacio de la presentación, a estos centímetros cuadrados que eran todas las variaciones de autores, de equipos, de conformaciones en el tiempo. Porque bueno, hay proyectos que son de Torrado Arquitectos, con Ligia Gafuri, hay proyectos que fueron dentro de la dirección, pero también aparecieron un montón de otros nombres. Y también dentro de un trabajo que tiene ya casi 2 décadas de los primeros proyectos, los concursos, un poco menos, 15 años, que parece homogéneo, que parece constante. Pensar qué influencias o qué variaciones fueron teniendo esas conformaciones de equipos. No me detuve en los autores, pero sí me detuve en escribirlos en particular, y el que quería prestar atención ahí podía hacerlo, porque no quería dejar afuera a nadie ni cortar el relato de un proyecto continuo con la participación de los equipos, ¿no? Pero claramente que ese proyecto continuo también es un proyecto de formación, no es solo un proyecto nuestro. Nada, son mis amigos, ¿no? Javi, Gonza, Juan, no sé, toda la gente que trabaja con nosotros durante 15 años, que trabajamos todos los días, es una formación constante. Me parece que, como decía al principio, el estudio no es un estudio cerrado, todo lo contrario. Creo que hoy tenemos, 6 proyectos en el estudio, socios con otros estudios, en equipo con otros equipos, y el estudio se multiplica por 20. No es solo nuestra oficina, y ese ejercicio de
de entrar y salir, de escuchar otras opiniones y de finalmente posicionar la arquitectura que uno cree que es la adecuada, me parece que es como el deporte de todos los días, ¿no? El único que hago. Bueno, pero en ese sentido, el otro tema que quería tocar es que hay cierto desorden temporal en todos los proyectos y cierta idea de tender a la movilización, pero si uno ve atentamente las fechas, hay una gran cantidad de saltos y variaciones, como por ejemplo el concurso de Bellas Artes, que tiene una cuestión mucho más plástica y situacionista y exhibicionista y de cierto high-tech o de refinamiento expresivo constructivo. Hay una etapa de una arquitectura blanca, monotemática, modulada siempre de la misma manera, como los pabellones en puertos. Y ahora parecería haber una nueva exploración de pasar a la madera, de pasar a perspectiva urbanizada, a pasar a otros sistemas constructivos. Y en ese sentido también hay un salto muy grande entre los trabajos que presentás al comienzo, como tu construcción de tus referencias, y ninguno de los edificios que mostrás o que estudias están hechos en metal, por ejemplo. ¿Cómo es la construcción de esa certidumbre? Porque no es directo. La traslación del conocimiento no es directa, no es que estudias edificios de metal para hacer edificios de metal al otro día. El conocimiento es mucho más lento y tiene otros procesos diferentes, donde tal vez la investigación sobre esos edificios que he mostrado al principio, que hicimos con tanto esfuerzo, tienen que ver sobre las tecnologías locales y las oportunidades y los diferentes actores que hay también en el medio. Creo que una enseñanza, pues me preguntás sobre los sistemas constructivos, ¿no? Una enseñanza que por ahí deja el gobierno o la escala de los edificios, es como la relación con la industria. Me parece que hay que estos últimos edificios, las casas industrializadas o los edificios de gobierno de escala, cambia mucho la relación de una arquitectura que usa la industria de forma artesanal a posicionarse del lado de estos edificios que usan a la industria como un socio, ¿no? Como un proveedor real y como una persona que se sienta desde el principio a ver cuál es el panel para cerrar este edificio con la calidad térmica necesaria para que se ejecute un deporte a 24 grados y que tenga lo más liviano posible, y qué pintura tiene que tener eso para absorber y que esté expuesta al sol durante tanto tiempo, y cómo se toma ese panel y cómo tiene que ser de alto ese panel para que no se alabe. Todo eso que lo da la técnica y la industria y no la artesanía, ¿no? Y me parece que ahí me parece que ahí sí hay un quiebre, ¿no? Como pararse del otro lado desde la materialidad de las cosas, pero desde la industria y no desde el herrero, ¿no? Desde la persona próxima, sino desde la empresa, desde la logística, desde cómo se traen esas piezas, con cuántas partes hay que cortarlas para que las pueda transportar un camión, cómo se transportan, cómo se izan, si se montan en el piso los pórticos, como se veían que estaban ahí, después se levantan, si los pórticos se hacen en un taller y se llevan hechos. Me parece que hay una parte de logística que influye mucho en el final de las decisiones. Bueno, si quieren podemos abrir a preguntas. Si alguien quiere comenzar o continuar. Hola, buenas noches. Primero que nada, muy lindo los proyectos. Tengo una pregunta direccionada al curso de Construcciones 2, si no me equivoco. Quería saber un poco cuál es, o la agenda, o un poco si es que en vez de una crítica cuál es, pero porque lo noto un poco como, posiblemente yo no haya entendido eso, también por una respuesta, pero un poco como disociado de ciertas veces en los proyectos que después mostraste,
que es como hay mucho de cierta forma piezas a la medida o piezas, digamos, que los proyectos son sensibles a cada condición que le toca, a la cual le toca responder, entonces por eso cambia determinadas disposiciones, determinadas medidas, determinadas cosas. Entonces quería entender bien el por qué en el curso se tienen que mantener los mismos elementos, digamos. Capaz no estoy entendiendo de la consigna del curso. No conté todo el curso. El curso tiene una etapa final, que es un proyecto de actualización, donde ponemos en balanza las patologías constructivas de los edificios de alta calidad que estamos viendo, donde evaluamos la calidad de los revestimientos, donde evaluamos la capacidad térmica de las carpinterías y de los herramientos, y hacemos un ejercicio final que es una actualización sobre esos edificios, donde el alumno tiene que proyectar un nuevo cerramiento o una nueva posición de estructura o una adecuación contemporánea a la situación inicial que trae el edificio que investigó, dibujó y desarrolló hasta las últimas circunstancias. Igualmente la cursada no solo es eso, sino que también viene acompañada de una cantidad de teóricas más duras, si las querés llamar, técnicas, que tienen que ver con los sistemas de fundaciones, con los sistemas de estructuras, con los sistemas de cerramiento, con los sistemas de control solar, con los sistemas de aislaciones, que van acompañando mientras el alumno avanza en la investigación, que muchas veces es solo visual, ¿no? Porque no existen planos de archivos o no hay acceso a eso, entonces tiene como que ir fabricando, construyendo ese detalle constructivo, va teniendo la incorporación de estas charlas teóricas y datos técnicos duros, digo, casi físicos, sobre el comportamiento de los materiales. Y después, perdón, tenía otra pregunta. Porque un poco estamos viendo el tema de la flexibilidad o la indeterminación, esos temas en un seminario que estamos haciendo ahora en tesis. Y me interesaba ver cómo, o cuál es tu visión acerca de cómo lograr esa flexibilidad. Porque un poco, para quién es flexible el sistema, por así decirlo. Si es el usuario el que puede de un momento a otro cambiar, o si es el arquitecto del estudio el cual con el mismo sistema puede lograr como una variedad de digamos, edificios como que manejen un lenguaje parecido, o mismo si es el usuario el que puede amueblar los espacios diferentes y la calidad de los espacios que permite. Me parece perfecta la pregunta, porque toda la charla rondó sobre eso sin decirlo. Todos los proyectos que vimos incluían el problema de la flexibilidad, de la adecuación en el tiempo, de la modificación de los programas, de cómo estos edificios son indeterminados en el uso y pueden, salvo la pileta, pueden como ocuparse de diferente manera o transformarse desde el primer edificio de O'Higgins hasta este último. Siempre ese tema, digo, porque pasa en el museo, pasa en el Malva, pasa en el Museo de Bellas Artes, pasaba en los pequeños pabellones que iban como cambiando de programa todo el tiempo. Me parece que es un producto de una mirada de lo contemporáneo. Tal vez hace... y una mirada de lo contemporáneo difícil de escaparle, porque la arquitectura es bastante estática. Entonces es como... no es una cosa dinámica que se va modificando, ¿no? Las modificaciones que mostramos son estáticas también. Creo que es más como la flexibilidad... no es tan no es espacial, sino de uso. Me gustaría, más allá de continuar con las preguntas, seguir hablando sobre ese tema. Un poco, el único momento en el que hiciste alguna suerte de comentario formal o simbólico o un poco chistoso fue el edificio que parece una lancha. Y toda la relación de muchos proyectos en relación a la historia, en relación al patrimonio, siempre había como una voluntad de explicitar que de respeto, de que desaparezca, de que no se note, de que no se vea, de que la función que puede tener ahora un edificio también no se note, no se vea, pero al mismo tiempo hay una voluntad,
edificios están, los edificios se usan, los edificios tienen un programa definido al momento de hacerlos y tienen una relación con el paisaje, con su propia forma, con su propia construcción estética. ¿Ves alguna tensión entre eso? ¿Cuál es la voluntad formal de No, yo creo que dije lo de la lancha pensando en porque investigábamos como unas tecnologías de Frers sobre los multilaminados de madera y cómo hacíamos para tener esos multilaminados, para tener esa vida de multilaminados, ¿no? Solamente por eso, por cierta proximidad sobre la tecnología de la construcción, no por una analogía formal, sino por un problema constructivo. Debería haber agregado construido como una lancha. Claudia. Los chicos crecen, ¿no? Impresionante. Desde que te conocí, tirar todo ese despliegue realmente es muy gratificante. Es muy notable que se va hilando una mirada hacia un recorte, por lo menos es absolutamente aleatorio, que tiene que ver con la secuencia de presentaciones que hubo en el ciclo, pero esa mirada insistente sobre lo que ustedes llaman de manera muy volátil, arquitectura moderna, y que puede ser de los 20, de los 30, de los 60, pero que tiene algunas características que son las que toman y que es, por lo que veo, es un pensamiento compositivo, es una forma de proyectar compositiva, es decir, de poner partes, pensar, poner partes, es una manera de proyectar. Y la pregunta ahí que entre las múltiples, ese énfasis puesto en esta descripción que fundamenta las tomas de partido, vamos a decirlo, en una valoración sobre lo que llaman la técnica puesta en un lugar alto. La pregunta es cómo dimensiona, qué pasa con la pregunta propia de la composición, qué pasa con las proporciones, qué pasa con las medidas relativas, para que quién te manda el perfil, que domina el dimensionamiento para la modulación, que finalmente todo lo que va a redundar es en la calidad espacial, ¿no? ¿Por qué va a medir, no sé cuánto miden esos módulos o esa manera de ir posicionando las partes? Porque hay lugares donde parece que esa modulación manda por sobre, no hay manera de hacer un corrimiento, los corrimientos son muy pequeños, muy ajustados, y si hay una limitación o si hay una vocación de no correrse en lugares donde podría haber un algo. No sé si se entiende. Sí, intentamos de que nos tentamos todo el tiempo de poner la composición por sobre la técnica, pero todo el tiempo nos autocorregimos y intentamos lograr siempre que la técnica esté por sobre la composición. Es difícil, es un trabajo como interno, ¿no? Porque uno quiere que las cosas tengan cierta proporción, pero la técnica te dice que tiene que tener otra medida. Entonces hay que tratar como de manejarse en una línea muy delgada para no tentarse. La composición es muy tentadora, entonces hay que tratar de no tentarse y de mantenerse siempre sobre un rigor técnico, ¿no? A veces se escapa y a veces, pero no, bueno, sí, está bueno, pero hay un problema como casi de responsabilidad y de economía,
que la composición no acompaña la técnica, ¿no? Que las cosas no son iguales. Y si la luz tiene que cubrir tanto, y la viga para cubrir eso tiene que tener tanto, y la columna tiene que tener tanto porque es como tiene que ser, bueno, por ahí a veces eso tiene que estar por sobre ciertas decisiones de composición. Entiendo perfecto, no sé si te contesté la pregunta, pero entiendo perfecto lo que la situación. Y te dije que muchas veces nos tentamos, no te dije que le ganamos muchas veces a la tentación. Martín. Una pregunta muy simple, con lo cual la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa insistencia con la técnica? O sea, el mundo va y viene, entra en guerra, resurge el postmodernismo, pasamos del collage al rendering, el rendering de vuelta para atrás con la post digital, se dibujaba a mano, se dibuja ahora después en AutoCAD, ahora más en 3D, no me acuerdo el programa Revit, no, pero bueno, venimos, se discuten temas y la técnica. ¿Qué pasa con la técnica? ¿Por qué crees que desde la técnica podemos transformar todas esas cosas que yo creo que tus proyectos lo hacen, pero preferís no hablar de la composición, que la tienen los proyectos? Tienen composición, son bellos, no son meramente técnicos, pero siempre, digamos, es como tu escudo, ¿no? Pero no digo un escudo de protección como persona o profesional, sino que el escudo del proyecto trata de la técnica. Sí, puede ser. En nuestros procesos no sé, nosotros somos, lo contás como, al final no, pero al principio me pregunta como que estuviéramos desinformados de lo que pasa en el mundo, ¿no? Como que no nos enteráramos de Ucrania, ¿viste? Como que nos dedicáramos a una cosa, y eso que lo llevas a la guerra, entiendo que lo llevas también a la arquitectura, como si no conociéramos lo que está pasando, lo que se usa en el mundo, y que nosotros nos seguimos vistiendo con camisa cuando se usa remera con flores, y lo hacemos con total respeto, porque es como te decía antes, es como donde nos sentimos cómodos, y estoy seguro que vos también lo sabés, que yo conozco todos los modelos de camisetas con flores para poder ponerme una camisa. Por eso quiero que hables. Como yo, o sea, hay denuncias de posicionamiento, decir, bueno, elijo, porque no creo que no lo entiendas como una renuncia a taparme los ojos, sino que te conozco como un conocedor de todos estos temas, y que a cada instante, cuando tenés que elegir un proyecto, elegir hacerlo desde ese lugar. No, yo creo que por algo que contaste vos al principio, es como un esfuerzo sobre lo simple, y me parece que tiene que ver con responsabilidades sobre las decisiones que tomás, y son como poco, nuestros proyectos, entiendo, poco lúdicos, nada lúdicos, y creo que tiene que ver con una cosa de responsabilidad, ¿no? Como no lo usamos para divertirnos, ¿no? Porque esto pasa en muchos procesos proyectuales, ¿no? Como cierto momento de dispersión y de diversión sobre el proyecto, ¿no? Como de ese momento de inspiración. No pasa eso, no lo usamos para eso, lo usamos con mucho más responsabilidad. Yo no creo que no te diviertas, Martín. No. No, y creo que los procesos... No, una cosa es que sea divertido y otra cosa es que sea responsable, son dos cosas distintas. Pero hay algo de eso que es un poco tricky, porque en realidad es encontrar lo lúdico de esa responsabilidad. De hecho, tú empezás con los Sims y cómo ellos encuentran esa forma lúdica. A mí eso me parece como increíble, ¿no? Como ellos
me parece, encuentran esta cosa de la transformación de los sistemas a través de pequeñas reglas que se autoexigen y que le autoexigen a los chicos cuando tienen que usar esos juegos, y que después a muy poca obra, pero en la poca obra que tuvieron que hacer fueron muy consecuentes con lo que pensaban y su producción. Me parece que ahí hay algo, tal vez estoy pensando, ¿no? Digo, para no contestarte tan en frío, yo creo que a veces cuando más, y creo que algo pasa en esos juegos de los Sims, ¿no? Cuanto más restricciones y más cerrado está el juego, es donde se vuelve más interesante y donde podés encontrar casi como una cosa de encontrar mejores soluciones. Cuando la cosa está más abierta y todo vale, me parece que es más difícil ir a la solución, ¿no? En cambio, cuando si vos te acotás eso y lo haces con más rigor, bueno, me parece que por ahí viene el camino. No sé si llegué a la respuesta. Marcelo. Bueno, a mí me parece que lo más importante, voy a hablar en conocimiento de causa porque conozco de cerca la obra de Agustín, porque he tenido la oportunidad de trabajar con ella desde esta posición, digamos, privilegiada de la municipalidad. Yo creo que, bueno, más allá de la calidad formal y técnica que aparece en casi todas las obras, creo que lo interesante es que además, una de las cuestiones más importantes que plantea es esta relación entre arquitectura y producción. Y la producción industrial. Te digo porque hoy, bueno, ya una vez le contaba a Richard Rogers que el timesheet de la permasteriza con ellos había sido de 5.000 horas. Es decir, que hoy la técnica prácticamente prevalece casi sobre eso. O mejor dicho, no se puede hacer la arquitectura sino técnica. Y si no hay producción industrial, sobre todo en estas obras. Y ahora voy al punto, como dice los italianos. Tuve oportunidad de trabajar en los proyectos de Elefante Blanco y el Parque Olímpico Senar. Los 3 edificios del Senar, que bueno, pues, se sabe que hay modificaciones ahí. Y creo que lo interesante, y creo que puede ser aplicado al trabajo de la construcción, digamos, que está siguiendo como profesor, es este tema, digamos, de todos estos materiales que vos trabajás, son muy difíciles de trabajar. Esto que parece tan fácil, no es nada fácil, digamos, porque tienen dilataciones y dilatan por todos lados. El hierro es un material de aluminio que más dilata. Y nosotros nos encontrábamos cuando hago la premisa que ellos no hicieron el trabajo del proyecto ejecutivo final. El proyecto ejecutivo final lo hace en buena parte la empresa, la municipalidad, por lo tanto el arquitecto termina con la fase proyectual y acompaña en parte a la obra como dirección artística, ¿no? De lo que es eso. Pero yo porque pasé casi 2 meses dibujando todos los detalles del parque olímpico. Y todas las cuestiones están referidas obviamente a esta técnica. El trabajo sobre el detalle. Y sobre este pequeño y particular tema de la dilatación. Ese tema en particular creo que podría ser útil para trabajar, digamos, en la composición, digamos, 2. Porque muchas veces ocurre, y nos pasó, después, bueno, sabés lo que pasó con la obra, así que por lo tanto no voy a entrar en detalle, pero que las empresas, cuando les presentábamos los detalles de dilatación, especialmente entre, por ejemplo, tabique de Durlo y la flecha que produce el hierro, las discusiones eran ferozes, porque la empresa no quiere gastar un peso en detalles muy complejos, que son las uniones entre hierro y, por ejemplo, Durlo. Por lograr uno de tantas constructoras
todos estos detalles están prácticamente planteados sobre la relación entre materiales distintos, hierro y aluminio, ruptura del par galvánico, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es interesante esta preocupación, digamos, por integrar la producción dentro del estudio, digamos, o por lo menos tener una relación directa con la producción, con la técnica, porque es clave para poder resolver estas obras complejas, muy complejas, para que después no se raje el durlo o haya problemas de alguna manera. Sí, yo creo que sería imposible de pensar que estas cosas se pueden hacer como en una cápsula y no estar en relación directa con el desarrollo de la industria local, ¿no? Todas están acompañadas por eso. Me parece que eso y eso solamente lo podés hacer cuando tenés la llave de la obra pública, donde la obra pública debería ser la que empuje el desarrollo técnico de nuestro país, que no estaría pasando, ¿no? Sino que la obra pública está como, en lugar de poner la vara por delante para que el desarrollo técnico y la tecnología de nuestro desarrollo industrial acompañe, porque el poder de la obra pública es muy grande, que no está muy lejos de lo que es muy chico el diferencial con el desarrollo privado para poder empujar en el desarrollo, de la industria, y no estaría pasando, la obra pública no estaría corriendo esa línea necesaria para que la tecnología y el desarrollo industrial de nuestro país avance, y me parece que un poco es eso que contás, ¿no? Creo que un poco lo intentamos, ¿no? Como que traten de alcanzarnos. Tratamos eso, ¿no? Como de correr esa línea y de que la obra pública sea la que empuje al desarrollo tecnológico de la industria. Bueno, es difícil, ¿no? Si los que tienen esa responsabilidad no lo toman en conjunto. Bueno, no sé si hay más preguntas. A mí me parece, Martín, que es bastante interesante este tema que trae la conversación, porque toda la presentación es como si no hubiera conflicto entre la idea de técnica que hay por parte del proyectista y la idea de producción y la realidad material de los proyectos. Y capaz sería interesante ahondar un poco en ese espesor, en lo que estabas diciendo ahora, porque al mismo tiempo que hay una cierta como linealidad o coherencia en todos los proyectos, también son singulares y son reconocibles y son tuyos de alguna manera, aunque cambien las asociaciones, aunque cambien los autores, aunque cambien las conformaciones de los equipos, hay algo que los hace definitivamente singulares. Entonces esa construcción de la técnica, ¿en qué momento pensás que entra en conflicto? No solo por la obra pública, hasta en escalas más chicas. No, yo creo que, pero esto que te estoy diciendo, en escalas más chicas es muy difícil, no podés empujar. En este edificio sí podés empujar, podés pedir más. ¿Qué es empujar? Y ¿de qué pintura cómo va a ser el aluminio? ¿Va a ser anodizado? No puede ser anodizado, porque la altura no entra en batea y lo tienen que pintar de 3 colores. Bueno, lo van a pintar. ¿Con qué lo van a pintar? ¿Qué pintura? ¿De qué color? ¿Argentina se produce acá? ¿O las casas? La historia de las pinturas de las casas, que finalmente fuimos a una fábrica no compramos las Conobel importadas, fuimos a una fábrica de pintura de tanques de petróleo y le pedimos el color, ¿no? Como muy específica y desarrollada en Argentina, y que hace pintura de epoxi de muy, muy, muy alta calidad, y empujamos a esa empresa a que nos produzca la pintura para pintar las casas en una
Eso digo, es como donde tenés que empujar en el desarrollo. Acá la perfilería, pues estamos justo en esa discusión, ¿no? Vamos a pintar, no sé, los vidrios, no hay vidrios, bueno, no hay vidrios teniendo por un problema mundial, ¿no? Pero la tecnología de los vidrios, los colores, los tonos, las protecciones, la producción en madera, que es increíble. San Pablo está súper desarrollada. En Uruguay, en octubre, va a haber funcionando una fábrica de CLT de primerísimo nivel. En Chile ya están produciendo CLT. Y acá estamos comprando por pie y pulgada y listones, ¿no? Y no hay, digo, siendo uno de los productores forestales más grandes de la región, no empujamos a que la tecnología corra eso. Creo que esa es un poco nuestra responsabilidad. Y nada, nos dicen que vayamos a Finlandia, que hablas con no hay nadie acá de la Cámara de la Madera, ¿no? Y no hay en el mundo la tecnología de la construcción, pero no le estoy diciendo como una cosa, es lo más natural y es hacia donde avanza la tecnología de la construcción. Y una cosa que por ahí hace 10 años parecía como de la NASA, hoy en cualquier, Barcelona, ¿no? Cualquier economía, no estoy diciendo Finlandia, ¿no? Una economía más próxima, economía de tecnología de construcción, no de situación económica. Construir en CLT y madera. España está súper desarrollado, Portugal está súper desarrollado, países muy chicos europeos están muy desarrollados. Brasil está recontra desarrollado en la construcción de una madera, muchísimo, importa, ¿no? Y acá seguimos casi como en 1920, ¿no? No hay un avance sobre la tecnología. Yo no puedo criticar mucho el Paco Martín porque tengo que presentarme en la próxima charla. Material que suelo sobre el slide, voy a tratar de decir alguna cosa. A mí me parece totalmente creíble y sólido la idea de que la técnica influye sobre los proyectos y que eso es lo que está poniendo sobre la mesa. De todos modos, me parece mucho más discutible la idea de que la técnica es eso y no es eso solo una pequeña parte de la técnica, y esa parte de la técnica que estás tomando tiene una sobreintención, casi una impostura para volverse un problema de continuidad de proyecto arquitectónico. Y quisiera en ese sentido volver no a la idea de desarmarlo como tema, sino más bien a la idea inicial de Sebastián de contar tu trabajo pensando que en realidad hay un esfuerzo y quizás esa impostura de llevarlo a un grado de síntesis mucho mayor que el que realmente tiene, cuando en el fondo el interés está en esconder una variación enorme. Eso me parece que está bastante presente en la idea de que esto está contado como el trabajo de ustedes en relación a muchísimos arquitectos, pero al mismo tiempo pareciera el trabajo de uno solo encerrado en una oficina, dibujando él solo, tomando todas las decisiones sin mover un solo tornillo, ¿no? Es un poco, bueno, eso definitivamente por lo menos lo pone en un estado paradojal. No sé si en un estado crítico, retórico, ¿no? Uno podría decir que se mete en el problema de la retórica, o bueno, se pone paradojal, pero por lo tanto habría que como intentar desarmar esa idea, ¿no? Si la idea es, se puede decir, es como si uno lograra hacer el mismo proyecto con 83 estudios diferentes, es decir, tiene una enorme capacidad de influir sobre todo el mundo, ¿no? Me parece que ese es un tema. El otro es la idea de utilizar una técnica que
me cuesta pensar que es la industria, todavía sigo con la sensación de que es la imagen de la industria, o sea que hay algo del manejo de eso, y me cuesta pensar que uno no pueda zambullirse en otras técnicas que parecen mucho más artesanales, pero que en el fondo actúan con un nivel de desarrollo industrial mayor. Es una discusión que ya empezamos con Sebastián y con Martín y que me gustaría seguir. No, y en ese sentido me parece, no sé, creo que fue Claudia, pero me gustaría volver a poner Sebastián, de vuelta sobre la mesa la idea de la novedad, ¿no? La idea de lo novedoso, de dónde está el enorme conocimiento de la novedad al día, al minuto. Conozco el trabajo de intensidad con la cual están todo el tiempo conociendo lo que sucede en los lugares del planeta que nos interesan, ¿no? No todos, pero. Y la dificultad la impostura quizás explicándola como dificultad, de volverlo como mucho más evidente. Es una reflexión, creo que me vas a hacer pelota Había preguntas ahí, Martín. ¿Era una pregunta? Mucho miedo de poner una pregunta. No era una pregunta eso, ¿no? No era una pregunta, era una reflexión. Yo no entendí como una reflexión. Me parece interesante asociarme a muchos comentarios que... No, a ver, y claramente Mariano lo venimos... Un trabajo, como si tomamos la pregunta inicial, como un trabajo tremendamente de agenda todo, ¿no? Tener un plan muy claro y no correrse de ese plan nunca y desarrollarlo como sea, pero volviendo exactamente al mismo punto. Bueno, contado de ese modo, ¿no? Porque metido en eso la casa de Palermo Chico es como una particularidad enorme, ¿no? Por ejemplo, para que aparezca otra tecnología, el ladrillo, ¿no? Quizás la tecnología industrial más antigua. Sí, no hicimos nada de ladrillo nosotros. Mentira, salieron las cosas de ladrillo. Puertas ahí. Puertas de ladrillo, la corte de ladrillo, salieron de ladrillo. Reflejo. Pero todos hablan de perfiles y de... No sé por qué hablan de perfiles, pero no sé por qué hablan de perfiles si no hacemos todo de ladrillo. Hacemos todo de ladrillo, no sé por qué hablan de perfiles. Creo que hay ahí una discusión pendiente de la imagen de la tecnología, un poco de la imagen de la técnica, decías, ¿no? La imagen de la industria. También creo que un poco volviendo a la introducción de Sebastián, eso que mencionó que me pareció muy sugerente, que tu trabajo nos enseña a ser arquitectos, hay algo en esa construcción de si la arquitectura es realidad o imagen, de si la arquitectura de verdad tiene esa capacidad de influir en el mundo de la industria, en la producción. Estás hablando de edificios que tienen un tamaño minúsculo, lo que puede ser la industria de un país, pero hablando con el optimismo de que la arquitectura tendría que ser la imagen hacia la cual tiene que ir la industria o hacia la cual tiene que ir cierto desarrollo y progreso, y creo que eso es algo muy, muy singular, casi como si cada obra fuera una pequeña utopía o deseo de querer ser que empiezan las cosas. No sé si hay más preguntas. No, de querer ser y de querer llevar hacia ahí, ¿no? Porque cuando decís que el trabajo del Estado debiera incentivar hacia cierto lugar la técnica o la arquitectura en relación a la técnica, ¿no? Sebastián hablaba de cierta definición política, ¿no? De los trabajos, ¿no? Quizás ese sería un punto como muy interesante analizar desde el grado de impostura que eso produce, ¿no? Como bueno, no sé, esas imágenes del Corbusier de hacer una arquitectura de edificios de cierto tipo convertidos en otra cosa solamente para decir otra cosa, ¿no? Acá Martín hay una pregunta.
Quería preguntar por esto que vemos ahí. Empezaste la charla con una revisión sobre la arquitectura moderna argentina y como la portada era el edificio de Chiaspino, si no me equivoco. Quería preguntarte cómo fue para vos y más que nada para ustedes, porque entiendo que todos los proyectos son con Cuestión de género muy grave. si vale, me interesaría escucharlo de los dos. Cómo es enfrentarse a tener que intervenir sobre la obra de alguien que se admira tanto y se estudió tanto. No, es difícil. Y es difícil cuando el requerimiento es que tiene que cambiar. Porque si el requerimiento fuera como de restauración, medio egipcio, ¿no? Como volver a poner el perfil en la misma posición, pero cuando lo que estamos haciendo es cambiar la tecnología de acondicionamiento, cambiar el tamaño de los vidrios, cambiar el sistema de accionamiento de los vidrios, cambiar las salas de máquinas, cambiar la calidad del remate que está estudiado, con una proporción, con una llegada. Cuando todas esas, no conté la planta baja porque la vamos a romper toda, cuando el problema es que lo que piden es que cambie, no es tan fácil. No sé, ¿tenés algo para aportar de eso? Puedes decir que no es un gran edificio de Álvarez, ¿no? No, yo creo que este no es un edificio de Álvarez que... A ver, la obra de Álvarez es tan extensa que tiene algunos edificios que son como consecuencia de otros, ¿no? Creo que este edificio casi tiene como muchos detalles de repetición, sobre todo de la bolsa, pero me parece que el edificio de la bolsa sí es un edificio que si le cambian la fachada hay que cortarle la mano. Pero este edificio es un edificio de renta, con una construcción, con una calidad de construcción media, con unas terminaciones de calidad media y claramente después de casi 50, 60 años de edificio se ve eso, ¿no? La calidad de la construcción, la calidad del aluminio. Es un edificio que corría como las tecnologías. Me parece que hay como un uso de una tecnología de aluminio cuando todavía no estaba tan verificada y el tiempo, ¿no? de ventana banderola sobre la fachada abierta y expuesta con unos sistemas de accionamiento que parecen como una ventana doméstica, ¿no? Abierto en el piso 25. Entonces eso duró lo que tenía que durar. No es uno de los edificios de Álvarez que ¿no? Hay una pregunta ahí. Acá, Martín. Buenas noches, Martín. Me quiero referir a la conferencia de Herreros. Dijo una frase él que los jóvenes de hoy en día tenemos pocos referentes vivos y que no se puede vivir admirando a Mies y escuchando a Chuck Berry. A su vez lo quiero referir a la técnica, que si bien hay formas de resolver y técnicas que hoy en día se siguen alabando, siguiendo, repitiendo o haciendo una leve traducción a la contemporaneidad, yo te quería preguntar de qué manera se genera la innovación dentro de la técnica y el detalle y la industria. Pensando en un tipo un día agarró el yeso, le puso 2 papeles y creó el panel de yeso. ¿En qué punto uno hace la traducción contemporánea de la técnica y los materiales para desarrollar innovación, sobre todo en un país que sufre esta desindustrialización? No, es difícil. Yo creo que igual lo que decís de Herreros, no creo que sea tan así como dice Herreros, ¿eh? No creo que los jóvenes solo miren arquitectos muertos. No creo que sea así, ¿eh? Para mí todo lo contrario.
incluso nosotros miramos a Herreros, y es como, la respuesta es muy próxima. Miro a Herreros, ¿no? ¿Entendés? Como, no es que mirás, escuchás Chuck Berry, escuchás a Herreros, así que eso no es tan así. Entiendo también que es como en el lugar donde se tiene que parar él como generador de cultura. Y sobre lo que decís de cómo podés hacer para modificar ese problema de la construcción, yo creo que también hoy la estandarización y comprás un aire acondicionado en el supermercado, una carpintería, ¿no? Está muy corrido eso, no. Que si te pones a dibujar una carpintería de chapa doblada, estás escuchando, ¿no? Chuck Berry. Un tangazo te estás escuchando. ¿No? Me parece que hoy eso es cotidiano. Desde el teléfono, la tecnología está entre nosotros y esos avances los compras en el supermercado, ¿no? Creo, no sé si para traducir un poco la pregunta, que digo un poco sobre la innovación, como si uno compra el aire o la carpintería, lo que sea, donde, ¿no? La pregunta era, y lo que pasa es que nuestro medio es muy difícil. Imagino, no sé, por ahí Ignacio, en algún medio donde él pueda, entiendo que hay en otros medios, tal vez esas cosas se permiten. No sé, la otra vez que contaban los paneles de vidrio que a la vez absorbían el sol y pasaba la energía y te lo traducían en color, y bueno, sí, son otros medios. Igual creo que hay que entender eso. Digo, ninguno de los edificios que mostramos intenta estar fuera de la producción local y ser más de lo que se puede hacer al alcance. Me parece que ninguno intenta eso. Están todos como dentro de un sistema de economía local. No me parecería un error intentar eso, ¿no? Intentar que esté fuera de eso, de lo próximo. Que no es solo el ladrillo lo próximo, todo eso que vimos está acá, se vende, esos paneles, esa perfilería, industria que hace eso. Me parece, Martín, hay dos preguntas más de Rodrigo y de Claudio. Antes de terminar. Gracias, Martín. Rodrigo. A mí me gustaría preguntarnos, o sea, si uno puede hablar de tu obra dejando de lado un poco la técnica. Porque, por un lado, no sé, el sistema técnico constructivo y esa obsesión que vos mostrás a lo largo de la trayectoria del estudio es como una especie de la construcción de un protocolo de la construcción, o sea, que de alguna manera hace que finalmente la obra termina siendo como una especie de laberinto infinito y genérico donde uno atraviesa una y otra vez. A lo que me lleva a pensar, en todo caso, quizás también como pregunta, es que finalmente no todo se trata de un tema de composición, en el fondo. Porque finalmente la técnica en esa repetición termina desapareciendo para mí en las obras, en algún sentido, porque lo que veo en esa continuidad justamente hace con que esa constante visión de lo mismo hace con que yo deje de verlo. Entonces finalmente lo que importa en eso es justamente la forma como se componen y cómo conforman los espacios. Y hablo de composición y no hablo de expresión en el sentido, porque para mí es un otro tema, pero sí la casa barco, o la casa, no sé cómo se puede, la bota, no sé cómo usaste exactamente la palabra, pero realmente creo que es la única obra que vos, por esos desvíos de lenguaje, es el único momento donde usaste una metáfora finalmente para describir la obra, inconscientemente o no. Y finalmente de las obras que vi del estudio, en ese momento es la obra que justamente
desde mi percepción había como un uso más expresivo tanto de la técnica, de la estructura y como la creación del espacio. Y me gustaría preguntar, ¿cuál pensás vos de eso y cómo lo ves desde ese lugar? No, creo que en esa obra, sobre todo, no sé por qué dije eso de la lancha. Porque creo que se me escapó. No, porque me parece que el programa, la situación del paisaje, el clima del edificio, ¿no? Están muy vinculados, ¿no? Están muy vinculados con el problema de la nave. Es un club náutico, ¿no? Es como es el espíritu del edificio requerido, ¿no? Que estuviera como, por eso hablaba como de tecnologías constructivas, de paneles fenólicos utilizados en construcciones náuticas o multilaminados. Por eso tal vez esa era la expresión a la que queríamos llegar, ¿no? A esa sensación de que vos te bajes de tu velero y tengas como las mismas sensaciones mientras recorres el edificio. Pero la verdad es que sí, todas estas cosas que estoy contando como de sensaciones están todo el tiempo en los proyectos y son parte del input y de cómo proyectás, ¿no? De estos, creo que sobre todo en estos proyectos que tienen tanta vinculación con un programa específico, con un usuario específico y con un paisaje. Me preocuparía si pusiera toda esta energía sobre un edificio anónimo que no sé quién va a vivir ahí y que puede estar en cualquier parte de la ciudad. Digo, todo esto tiene que ver porque son edificios singulares, que tienen usuarios singulares, que tienen programas singulares y lugares paisajísticos y de relación con el clima y el entorno bastante particulares. Digo, si me inventara todo esto para un edificio de viviendas que no sé quién lo va a usar, etcétera, etcétera, en el medio de Palermo, me preocuparía más, pero esto me parece que lo amerita, que el edificio lo amerita, ese entorno. Vamos con una última pregunta de Claudia. Wow. Claudia, por favor. Es una reivindicación de, yo creo que todo este voltereta por el escudo de la técnica acá para mí la línea bonita es el sistema, la composición. ¿Cómo entienden ustedes el sistema? Porque en el fondo ahí está, darle forma, darle dimensión, proporcionarlo, producir la variedad, ¿no? Como en general con un set de elementos, que es lo que hacían los modernos antes de estos modernos, de los modernos de estos, no los demás de estos modernos, ¿no? Podemos empezar en Palladio o podemos empezar en Urán, pero en el fondo creo que ahí está la gracia de que puedes tener un acento de la técnica y en otros casos poner el acento en algunas otras variantes, ¿no? Creo que la relación de la variante y no perderse de pensar un sistema, creo que esto existe un poco de lo interesante de la obra, ¿no? Que en el fondo que parezca a veces es tan silenciosa que grita, ¿no? Así, que no se vea, que no se vea, es imposible, el tema es cómo se ve, ¿no? Pero no, es un elogio, digamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín, gracias por bancarte este museo a lo largo de tu misma charla. Te recomiendo hablar más lento la próxima vez, así queda menos espacio para todo esto. Bueno, muchas gracias a todos por participar.
todo lo nuevo. Estuvo buenísimo. Mucho no conocía. No.